Técnica 1. Comprende el miedo como arquitectura del orden. Imagina una ciudad sin muros, sin leyes, sin vigilancia. Una utopía ingenua donde todos actúan con virtud espontánea y nadie necesita ser corregido. Ahora imagina esa misma ciudad después de una semana. Caos. Robos. Traiciones. Y al fondo, entre las ruinas de esa fantasía, la voz de Maquiavelo se alza como un golpe de realidad: los hombres actúan bien solo cuando la necesidad los obliga. Aquí comienza todo. La primera técnica para usar el miedo como herramienta de liderazgo: no se trata de infundir terror por placer ni de gobernar con crueldad gratuita. Se trata de comprender, con la lucidez quirúrgica del renacentista florentino, que el miedo es una arquitectura invisible que sostiene el orden cuando la virtud no es suficiente. Maquiavelo no escribió El Príncipe para hombres buenos. Lo escribió para líderes en tiempos de fuego. Para aquellos que deben tomar decisiones cuando la moral ha colapsado, cuando la corrupción se filtra en las instituciones, cuando la gente clama por paz pero solo responde al filo de la consecuencia. Él lo sabía: el miedo, bien utilizado, no destruye, estructura. Y tú, como líder, como figura de autoridad o como arquitecto de tu propio destino, necesitas aprender a usar el miedo no como una explosión, sino como un cimiento. Porque el miedo tiene una cualidad que la admiración no tiene: es constante. Se mantiene incluso cuando el carisma se desvanece. Es el mecanismo que impide la traición cuando el amor ya no alcanza. Piénsalo. ¿Por qué los grandes imperios no caían cuando sus líderes eran odiados, sino cuando eran percibidos como débiles? Porque el odio se tolera, la debilidad, no. Maquiavelo lo repite como una daga: es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Y no lo dice por crueldad. Lo dice porque conoce la naturaleza humana. Sabe que la virtud es hermosa en teoría, pero frágil cuando no hay consecuencias. En la vida moderna, en tu trabajo, en tu empresa, en tu comunidad, esto se traduce en una verdad incómoda: si tu liderazgo depende únicamente de ser querido, estás condenado a ser ignorado. Los límites claros, las consecuencias firmes, las posturas que generan respeto, no se construyen con simpatía. Se construyen con la presencia simbólica del miedo. Pero cuidado, no estamos hablando del miedo que destruye la confianza. Estamos hablando del miedo que establece límites sagrados. El miedo que indica hasta dónde se puede llegar. El que protege el núcleo del respeto. El que hace que tus decisiones no sean discutidas en cada esquina, no por autoritarismo, sino porque saben que tu palabra es fuego. Y el fuego no se toca. Este tipo de miedo no grita. No amenaza. No necesita imponerse constantemente. Está ahí, como una sombra elegante detrás de tu autoridad. Como una estatua invisible que dice: aquí se actúa con responsabilidad o no se actúa. Y aquí se encuentra la clave de esta técnica: el miedo como estructura psicológica del liderazgo. Porque si bien el amor inspira, es el miedo el que delimita. Y el ser humano necesita ambos. No puedes liderar con pura empatía. No puedes sostener autoridad con puras emociones nobles. La bondad sin capacidad de imponer límites se convierte en debilidad decorativa. Maquiavelo veía a los líderes que querían agradar a todos como futuros cadáveres políticos. Porque en el momento en que haya una crisis, el pueblo que los amaba ayer, los crucificará hoy. Y no por maldad, sino por instinto. Porque donde no hay fuerza, no hay confianza. Y donde no hay miedo, el respeto se convierte en polvo. Usar el miedo como herramienta no es ser un tirano. Es ser un arquitecto de orden. Es diseñar un ambiente donde la transgresión tiene consecuencias claras. Donde no hace falta gritar para ser obedecido. Donde la gente no sigue por afecto, sino por convicción, y por el eco silencioso de las consecuencias si no lo hace. Y aquí entra el detalle más importante: el miedo debe ser controlado como se controla el veneno. Demasiado, y destruyes tu liderazgo. Muy poco, y te vuelves irrelevante. La virtud maquiavélica no está en ser temido por todos, sino en ser temido por quienes deben tener miedo: los traidores, los corruptos, los que desafían el equilibrio. El miedo como arquitectura del orden es una obra maestra de diseño psicológico.
Requiere precisión, inteligencia emocional y una absoluta comprensión de la naturaleza humana. Porque no se trata de gobernar con puño de hierro, sino de mostrar que si el puño debe cerrarse, lo hará, sin titubeos. Maquiavelo no te está pidiendo que renuncies a tu humanidad. Te está pidiendo que no renuncies a tu poder. El amor puede ser admirado. Pero el miedo bien usado, es el fundamento de la estabilidad. Y en una era donde todos quieren agradar, tú estás llamado a ordenar. Aquí comienza tu reino. No con gritos, sino con presencia. No con odio, sino con claridad. Porque el verdadero líder no inspira miedo, lo administra. Técnica 2. Usa el miedo como espejo de control emocional. Hay un tipo de miedo que no se impone desde fuera, sino que se activa desde dentro. Es el miedo que los hombres sienten cuando se enfrentan a alguien que no reacciona como esperan, que no se descompone bajo presión, que no responde al ataque con debilidad ni a la adulación con entrega. Es el miedo que nace no de tus palabras, sino de tu silencio. No de tu furia, sino de tu serenidad. Y esta es la segunda técnica para usar el miedo como herramienta de liderazgo según Maquiavelo, convertir el control emocional en una forma de poder temido. En un mundo donde todos reaccionan al instante, quien se domina a sí mismo se vuelve impredecible. Y lo impredecible genera temor. Porque el que no se desborda, el que no entra en pánico, el que no responde desde la herida, es percibido como alguien que sabe más de lo que dice y planea más de lo que muestra. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie. El príncipe que muestra sus emociones al público queda expuesto. Porque en política y en toda forma de liderazgo, la emoción mal administrada es una grieta en la armadura. El enojo desbordado revela debilidad. La necesidad de agradar revela hambre de validación. La ansiedad traiciona la certeza. Pero el que controla su rostro, controla la narrativa. No se trata de reprimirte, sino de dominar el lenguaje de la emoción como herramienta estratégica. ¿Cómo? Siendo consciente de que cada reacción tuya será leída como una señal. Cada gesto, cada pausa, cada mirada. El miedo que despiertas no proviene de gritar o imponer, sino de mantener la compostura cuando todos esperan que te rompas. Y cuando no lo haces, algo en ello se quiebra. Porque el líder que no reacciona, obliga a los demás a enfrentarse con sus propias inseguridades. Maquiavelo sabía que la percepción de poder es tan importante como el poder mismo. Y la percepción de poder nace, muchas veces, de la calma bajo presión. El que no se altera en la crisis demuestra que ha enfrentado monstruos internos más grandes. Y ese tipo de presencia infunde respeto y miedo. Piénsalo, los jefes que gritan, que se exasperan, que pierden el control, generan tensión, pero no respeto. Los líderes que escuchan con atención, que hablan con precisión, que actúan sin perder la compostura, generan algo más profundo, la sensación de estar frente a alguien peligroso, porque no se puede leer fácilmente. Ese es el miedo útil. El que no se basa en intimidación directa, sino en ambigüedad poderosa. En la sensación de que estás frente a alguien que no necesita demostrar su fuerza, porque la lleva integrada. Pero esta técnica también exige un entrenamiento profundo. Porque para mantener la calma, debes haber enfrentado tus demonios. No puedes fingir serenidad si estás lleno de ansiedad. No puedes proyectar dominio si estás dividido por dentro. El autocontrol no se finge. Se construye. Y Maquiavelo, que tanto hablaba del poder externo, también comprendía la necesidad de conquistar el poder interno. El miedo que despiertas al controlar tus emociones es el reflejo del miedo que los demás tienen de perder ese mismo control. Porque la mayoría de la gente vive como una olla a punto de estallar. Reaccionan por impulso. Viven presos del que dirán, del juicio, del ego herido. Tú, en cambio, debes convertirte en un espejo que revela esa fragilidad, sin decir una sola palabra. Así es como el miedo se convierte en tu aliado invisible. No en la forma de castigos ni amenazas, sino en la forma de presencia emocional dominante. De silencio que incomoda. De mirada que diseca. De pausa que pesa más que 1000 discursos. Maquiavelo te lo enseñaría así: el que domina sus pasiones, domina la voluntad ajena.
Porque quien puede mantenerse en calma mientras otros arden, se convierte en el centro gravitacional del escenario. Todos lo miran. Todos lo analizan. Todos lo temen, aunque no lo digan. Este tipo de miedo es el más sofisticado. Porque no se impone. Se genera. Y una vez que lo despiertas, el juego cambia. Ya no necesitas levantar la voz. Ya no necesitas defenderte. El solo hecho de que estés ahí, firme, sereno, presente, hace que los otros midan sus palabras, moderen sus intenciones, cuiden sus pasos. Ese es el liderazgo que no se construye con gritos, sino con una calma que pesa como plomo. El miedo emocional no es violencia. Es elegancia. Es poder silencioso. Y quien lo domina, se convierte no solo en líder, sino en símbolo. Maquiavelo te entrega aquí una lección de alquimia emocional. La frialdad estratégica no es frialdad afectiva, es la capacidad de canalizar cada emoción hacia el control, no hacia la reacción. Y en esa maestría silenciosa se forja un tipo de miedo que no daña, pero delimita. Porque en un mundo que aplaude lo visceral, tú serás temido por ser imperturbable. Técnica 3. Establece límites con el filo de la consecuencia. No hay liderazgo sin límites. Y no hay límites sin consecuencias. Maquiavelo entendía esto como pocos. El miedo nace no de la amenaza vacía, sino de la certeza de que hay una línea que, si se cruza, se paga. Esta es la tercera técnica, usar el miedo no como atmósfera vaga, sino como herramienta quirúrgica, aplicada en el momento justo, para dejar claro que tu autoridad no es decorativa, es operativa. Porque en el arte de gobernar y liderar, dirigir o simplemente imponer presencia, las palabras no significan nada si no están respaldadas por acción. El líder que advierte pero nunca actúa, que promete sanciones pero nunca las cumple, que habla de respeto sin hacerse respetar, es un actor sin guión. Su poder se diluye. Su influencia se pudre. Maquiavelo lo dijo con brutalidad sin adornos: cuando se castiga a uno, se debe hacerlo de tal manera que no se tema una venganza. No se refiere a la crueldad por sí misma, sino al golpe preciso, ejemplar, contundente, que evita futuros desafíos. En otras palabras, una consecuencia aplicada con justicia estratégica vale más que 100 discursos sobre autoridad. Y aquí es donde muchos líderes, y muchas personas que intentan ser respetadas, fallan. Creen que poner límites es solo hablar con firmeza. Creen que basta con advertir, insinuar, pedir. Pero los límites no existen en la intención, existen en la consecuencia. El respeto nace cuando la otra parte sabe que, si se rompe el acuerdo, si se vulnera el espacio, si se desafía la estructura, algo ocurrirá. Y ocurrirá sin temblor. Esto es fundamental para construir un miedo sano, funcional, estabilizador. No un miedo que paraliza, sino un miedo que organiza. Que transmite una señal clara: aquí hay orden. Aquí hay un código. Aquí hay un precio para el abuso. Pero atención, no se trata de castigar por castigar. Maquiavelo jamás fue un promotor del sadismo disfrazado de liderazgo. Él hablaba de consecuencias estratégicas, no emocionales. El líder maquiavélico no actúa para liberar su ira, sino para proteger su estructura. Castiga no porque está herido, sino porque su reino, físico, mental o simbólico, necesita estabilidad. En la práctica, esto significa lo siguiente: cuando pongas un límite, debe ser claro. Pero más importante aún, debe ser seguido de una consecuencia inmediata y proporcional si se rompe. No una amenaza difusa. No una advertencia que se repite y se olvida. Una acción. Una respuesta que marque, que deje huella, que enseñe sin necesidad de repetir. Y es ahí donde el miedo empieza a funcionar como herramienta de liderazgo real. Porque deja de ser algo que tú impones y se convierte en algo que los otros internalizan. Ya no necesitas repetir tus reglas, están en el aire. Están en las miradas. Están en la memoria emocional del entorno. El simple hecho de recordar lo que pasó la última vez que alguien cruzó la línea basta para mantener la estructura. Maquiavelo habría dicho: más vale castigar a uno que perder el control sobre 100. Porque cuando actúas de forma contundente frente al primer síntoma de transgresión, envías un mensaje a todo el sistema:
aquí no hay impunidad. Pero el castigo no siempre tiene que ser visible. A veces, puede ser el corte silencioso de un acceso. La exclusión elegante. El desplazamiento sutil. Otras veces, debe ser público, simbólico, casi ritual. Pero siempre debe tener un componente pedagógico, no castigas solo al culpable, instruyes a los observadores. Y aquí viene el punto más poderoso: cuando usas el miedo de esta forma, te liberas del desgaste de tener que estar constantemente imponiéndote. Porque los límites que son sostenidos por consecuencias claras se vuelven automáticos. Se instalan en la psique de los demás. Te conviertes en alguien con una ley propia. Y los que te rodean lo saben. La gran mayoría de líderes fracasan porque confunden empatía con permisividad. Porque temen ser duros, pensando que perderán cariño. Pero lo que realmente pierden es autoridad. Porque no hay respeto sin frontera, y no hay frontera sin castigo. Maquiavelo no te pide que seas cruel. Te pide que seas firme. Que entiendas que el poder, para ser legítimo, debe tener una columna de acero, la consecuencia. Y si esa columna está bien construida, no necesitarás levantar la voz. No necesitarás insistir. Tu presencia, tu estructura, tus reglas, hablarán por ti. Así es como el miedo deja de ser una emoción salvaje y se convierte en una herramienta de precisión. Porque el líder verdadero no amenaza, actúa. Y el respeto que nace de esas acciones firmes no es miedo irracional. Es reconocimiento de que hay alguien al mando. Alguien que no tiembla. Alguien que no advierte en vano. Alguien que, si cruza su línea, lo demuestra. Técnica 4. Haz del castigo un acto de arte simbólico. Cuando Maquiavelo escribió El Príncipe, no estaba redactando un manual técnico para administradores, ni ofreciendo consejos de salón para gobernantes con conciencia. Estaba tallando con palabras un mapa para sobrevivir en medio del caos. Y en ese mapa, una regla se repite como un eco sagrado: los castigos deben ser escasos, pero imborrables. La violencia, cuando se vuelve constante, pierde efecto. Pero cuando se administra con precisión simbólica, se transforma en mito. La cuarta técnica para usar el miedo como herramienta de liderazgo, entonces, no es simplemente castigar, sino convertir el castigo en un acto de arte simbólico que hable más que 1000 decretos. Y no hay ejemplo más poderoso que el que Maquiavelo ofrece en la historia de Cesare Borgia. En una región donde el desorden reinaba, Borgia puso en marcha una estrategia implacable. Envió a su emisario, Remiro de Orco, un hombre conocido por su crueldad, para pacificar la zona. Remiro impuso orden a sangre y fuego. Y cuando todo estuvo bajo control, Cesare, en un solo gesto, lo mandó ejecutar y expuso su cadáver cortado en dos en la plaza pública. Ese acto fue más que una muerte. Fue una obra de teatro político, una escultura emocional diseñada para imprimir en el corazón del pueblo una verdad indeleble: la justicia está en manos del príncipe, y nadie está por encima de su juicio. Con un solo movimiento, Borgia se desvinculó de los excesos de su emisario, se mostró justo ante el pueblo, y sembró un miedo profundo, si eso hizo con su propio hombre de confianza, que no haría con un traidor. El castigo simbólico funciona como un espejo amplificador. No se trata de castigar a muchos. Se trata de castigar a uno, de tal manera que todos entiendan. Es arte porque requiere cálculo. Requiere oportunidad. Requiere que cada elemento, el momento, el lugar, el mensaje implícito, esté orquestado como una sinfonía de control psicológico. En tu vida, esto puede tomar muchas formas. No necesitas cortar cabezas. Pero sí puedes tomar decisiones ejemplares. Puedes despedir al saboteador silencioso delante de los demás, sin necesidad de escándalo, con palabras justas y frías. Puedes poner en evidencia una traición con datos irrefutables, con el control de quien no está herido, sino determinado. Puedes aplicar sanciones que no humillen, pero que dejen claro que cruzar la línea tiene un precio visible. Lo simbólico tiene poder porque despierta los arquetipos inconscientes. El líder que castiga en privado puede ser justo, pero el que castiga en público y de forma estética se convierte en leyenda. No por sadismo, sino por psicología profunda.
Porque la gente recuerda imágenes más que razones. Recuerda silencios cargados, más que discursos. Recuerda una escena, más que un reglamento. Pero esta técnica tiene una regla de oro: el castigo debe parecer necesario, no vengativo. Porque si te perciben como injusto o emocionalmente reactivo, el miedo se transforma en odio, y el odio organizado es veneno para cualquier estructura de poder. Por eso, el castigo simbólico debe venir precedido por un proceso silencioso de construcción narrativa. Quien lo reciba debe haber cavado su propia tumba frente a todos. Y tú, al ejecutarlo, debes parecer no como verdugo, sino como restaurador del equilibrio. Maquiavelo sabía que los pueblos no recuerdan leyes, recuerdan gestos. El príncipe que quiere ser temido de forma estable, debe aprender a convertir sus decisiones difíciles en actos que construyen leyendas, no solo obediencia. Piensa en esto: ¿qué acciones tuyas podrían convertirse en símbolos? ¿Qué límites puedes transformar en ritos visibles? ¿Qué gestos tuyos podrían marcar una línea tan clara que nadie se atreva a cruzarla dos veces? Cuando el castigo se convierte en símbolo, ya no necesitas repetirlo. Porque se vuelve mito. Porque se transmite por susurros, por miradas, por intuición colectiva. Nadie necesita recordarlo, porque ya vive en el aire. Y es ahí donde el miedo alcanza su forma más pura, la que ya no se impone, porque ya está instalada. Maquiavelo te ofrece esta técnica no para que te vuelvas temido por brutalidad, sino respetado por precisión. Porque el líder que castiga con arte no solo mantiene el orden, lo esculpe. Y el que esculpe con poder simbólico, se convierte en algo más que una figura de autoridad. Se convierte en ley viviente. Técnica 5. Siembra incertidumbre para reforzar tu dominio. Hay una forma de miedo que no necesita castigo. Que no requiere amenazas ni gritos, ni siquiera la ejecución simbólica de traidores. Es más sutil. Más elegante. Más eficaz. Es el miedo que nace del no saber qué pasará si alguien se atreve a desafiarte. La ambigüedad como estrategia. La imprevisibilidad como espada invisible. Esta es la quinta técnica: usar la incertidumbre como herramienta de dominio psicológico. Maquiavelo lo insinuaba en cada una de sus frases lapidarias: el príncipe debe aprender a no ser bueno, y a usar o no esta virtud según lo requiera la necesidad. Esa necesidad, esa palabra clave, es el centro de esta técnica. Porque cuando los demás no saben qué esperar de ti, cuando no pueden predecir tu respuesta, cuando no entienden si vas a perdonar o castigar, si te mostrarás afable o frío, entran en un estado de vigilancia interna constante. Y ese estado es miedo en estado puro. La mente humana busca certeza como un náufrago busca tierra firme. Anhela patrones, rutinas, reglas claras. Pero el líder maquiavélico no entrega esa comodidad tan fácilmente. Él entiende que, si todos conocen sus movimientos, dejan de temerlo. Y si dejan de temerlo, comienzan a probarlo. A desafiarlo. A erosionarlo. Por eso, Maquiavelo sugiere, sin decirlo directamente, una estrategia silenciosa pero devastadora: mantén siempre una capa de misterio sobre tus decisiones. No siempre respondas igual. No seas completamente predecible. Hoy castiga con firmeza. Mañana, calla. Hoy responde con dureza. Mañana, con una sonrisa envenenada de calma. Hoy cierras una puerta. Mañana la abres, pero con condiciones nuevas. ¿Qué estás haciendo? Sembrando una idea poderosa: no sé con qué me va a salir esta vez. Y esa frase, cuando se instala en la mente de los demás, es una prisión sin barrotes. Maquiavelo lo comprendía porque vivió rodeado de conspiradores, cortesanos, traidores y hombres de poder. Sabía que el príncipe más temido no era el más violento, sino el más indescifrable. Porque el que puede ser leído es débil. Pero el que no revela sus verdaderas intenciones, es un enigma que nadie se atreve a retar. Piénsalo: cuando los demás creen que ya te conocen, bajan la guardia. Pero cuando sienten que podrían estar frente a una reacción impredecible, se detienen antes de avanzar. La incertidumbre se convierte en una muralla invisible. No porque impida el paso, sino porque hace que cada paso se cuestione. Pero ojo, esto no es capricho.
No es ser volátil por ego. Es una danza precisa entre lo predecible y lo ambiguo. Da señales claras de estructura, de principios, de reglas, pero deja zonas grises donde nadie sabe cómo vas a responder. Es como una partida de ajedrez donde tu torre parece dormida, hasta que cruza el tablero sin aviso y deja al rey temblando. Este tipo de miedo es altamente sofisticado. Exige que tú mismo te conviertas en estratega emocional. Que aprendas a ver cómo tus acciones generan tensión, duda, nerviosismo. Que cultives una imagen de autoridad en la que no todo está dicho, en la que tus límites están claros, pero tus métodos, no tanto. Y lo más potente, este miedo no requiere energía constante. Una vez instalado, se vuelve autónomo. Vive en la mente de los otros. Se alimenta solo. Cada vez que alguien piense en traicionarte, recordará no solo tus castigos, sino tu imprevisibilidad. No sabrán si serán ignorados, humillados en público, desplazados sin explicación, o quizá recompensados de forma desconcertante. Esa duda es más paralizante que cualquier amenaza directa. Maquiavelo sabía que un líder total no es el que controla con fuerza bruta, sino el que moldea el clima psíquico de su entorno. El que convierte su presencia en una atmósfera. El que no necesita estar ahí para ser sentido. Y es justo en esta técnica donde el miedo alcanza su forma más madura, no como imposición, sino como posibilidad latente. ¿Puedes ser duro? Sí. ¿Puedes ser comprensivo? También. ¿Pueden saber cuándo será cuál? No, y en esa no respuesta está el dominio. Porque cuando no te pueden predecir, no te pueden controlar. Y cuando no te pueden controlar, empiezan a obedecer. No por afecto. No por sumisión. Sino por prudencia profunda. Eso es lo que hace que el miedo, bien administrado, se convierta en respeto visceral. Maquiavelo te lo gritaría al oído si viviera hoy: no reveles todo. No expliques todo. No entregues tu guión. Haz que tiemblen un poco al pronunciar tu nombre. Y así, con una sonrisa enigmática, gobierna sin gritar. Porque el miedo que siembras con incertidumbre, germina en silencio, pero cosecha obediencia. Si este mensaje te hizo sentido, compártelo con alguien que también lo necesite. Un pequeño gesto puede tener un gran impacto. Desde donde esté, gracias por tu atención. Todo lo que entregas con intención regresa a ti, en forma de paz, crecimiento y claridad. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir reflexionando conmigo. El próximo video puede cambiar tu forma de ver las cosas. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué te dejó este video? ¿Qué parte te tocó más? Te leo con atención. Nos vemos pronto.